Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Bentham. Jeremy Bentham es un gran filósofo británico que nació en el año 1748 y murió en 1832. Es el padre del utilitarismo, que considera que todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tienen, o lo que es lo mismo, según el placer o la utilidad que proporcionan. En este sentido, el utilitarismo fue compartido también por otros grandes pensadores como John Stuart Mill, Jaime Mill y otros. Estos últimos, John Stuart Mill y Jaime Mill, eran grandes amigos de Bentham. También, por supuesto, ha habido otros filósofos utilitaristas importantes, como es el caso de David Hume, de Adam Smith, que también era economista y amigo de Hume, etc. Ahora me voy a centrar en el comentario, un breve comentario de algunas frases seleccionadas de Jeremy Bentham, que por cierto quiso pasar a la posteridad pues prácticamente disecando su cabeza y se conserva de esa manera por decisión propia, por decisión voluntaria. Fue también pues un pensador que se preocupó mucho, Bentham, por, diríamos, los niños pobres de la Inglaterra de su tiempo. Estamos hablando de 1790, 1800. Escribió textos jurídicos y también propició que se crearan pues hospicios o sitios, espacios, viviendas donde se pudieran ser bien atendidos los niños pobres, las niñas pobres también, por supuesto, etcétera. Y en definitiva, pues él intentó que en la sociedad de su tiempo no hubiera miseria, pobreza, algo que por otra parte era desgraciadamente muy habitual y muy común. La primera frase que quiero comentar de Bentham es la siguiente: en cuanto al mal que resulta de una censura, es imposible de medir, ya que es imposible decir dónde termina. En este sentido, los límites, diríamos, de las consecuencias del mal a veces no son claramente definibles, porque todo depende también de las reacciones de las personas, de las consecuencias, de los efectos, diríamos, de una actitud de censura hacia una opinión o hacia pues una conducta determinada, etcétera. Por lo tanto, hay un margen de incertidumbre evidente que nadie puede prever ni saber con exactitud. En cualquier caso, esto queda expresado de forma muy clara en esta frase de Bentham. En cuanto al conocimiento de la naturaleza humana, Jeremy Bentham destacó de una manera extraordinaria y tiene esta frase que así lo expresa: la envidia y los celos, dice, no son vicios ni virtudes, sino penas, en el sentido de que producen tristeza en la persona que sufre la envidia y los celos, y en ese sentido son causa más bien de sufrimiento, más que otra cosa. Por lo tanto, diríamos que independientemente de que sean pues unas conductas más bien negativas, claramente, y en ese sentido podrían ser identificadas con los vicios, pues fundamentalmente son un sufrimiento psicológico que una persona que tenga un talante optimista, un talante solidario y un talante benevolente y una inteligencia considerable, pues desterrará de su pensamiento, porque son algo pernicioso para la persona, son algo negativo para su bienestar psicológico y emocional. Como se puede observar, pues él no solamente se ocupaba de los problemas sociales que existían en la Inglaterra de su tiempo, de los cuales era muy consciente, y así lo muestra en sus escritos, en sus libros, en sus reformas legales, etcétera, sino que también se interesa por la psicología humana, por la psicología de personas concretas, como las que convivían con él en su tiempo, en su época, que es finales sobre todo del siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX. Por eso tiene otra frase también muy sugeridora que dice así: es inútil hablar de los intereses de la comunidad sin entender cuál es el interés de la persona. En efecto, porque Jeremy Bentham tenía muy presente que los deseos, las motivaciones de los sujetos es lo fundamental a tener en cuenta, porque todo eso, todos esos intereses personales
se manifiestan, se expresan claramente a nivel social, en los grupos sociales, en los intereses de la sociedad, etc. Y eso también está en relación con la cuestión de la ética, de los principios éticos, también de lo que motiva a los individuos en lo más profundo de su ser. También, por supuesto, se puede pensar, por ejemplo, en el emotivismo de Hume, o también se puede pensar, por ejemplo, en la ética racional kantiana, la ética del deber por el deber. Pero, a su vez, también hay que considerar que la búsqueda de lo agradable, de lo útil, está, diríamos, en la conciencia humana de una manera muy clara y muy duradera, y de una manera, podríamos decir, también muy profunda. Y eso él pues lo expresa en su sistema de pensamiento, que es el utilitarismo. De hecho, pues una frase que se repite numerosísimas veces es la siguiente, y que es la definición de lo que es el utilitarismo: el mayor bien para el mayor número posible de personas. En ese sentido, pues esta doctrina utilitarista pues fue adoptada también no solamente por Bentham, sino también por su amigo Stuart Mill, por el padre Stuart Mill, Jaime Mill, y por otros pensadores. Anteriormente, también, por supuesto, por David Hume, este gran filósofo empirista inglés, y también por su amigo y economista, además de filósofo, Adam Smith, y por otros pensadores, por supuesto, también. En relación con cuestiones relativas a leyes y al ordenamiento legal, tiene una frase Bentham también que sugiere muchas cuestiones, y es la siguiente: el poder del abogado se encuentra en la incertidumbre de la ley. Aunque la ley podemos decir que se puede interpretar, también hay matices interpretativos que pueden estar sujetos a numerosísimas discusiones, análisis, argumentaciones, valoraciones, etc. Por lo tanto, también teniendo en cuenta que en los procesos judiciales lo fundamental son las pruebas, por lo menos en el siglo XX y en el XXI, quizás en el siglo XIX las pruebas tenían tal vez menor importancia o menor significación, pero, por ejemplo, actualmente diríamos que se intenta reducir al máximo la incertidumbre de las leyes, pero así todo sigue habiendo pues una capacidad interpretativa tanto de los abogados como de los jueces, hasta un cierto límite, por supuesto, y se tiene más en cuenta, probablemente más que en el siglo XIX, a principios del XIX o finales del XVIII, la fuerza de las pruebas reales, de las pruebas fácticas, para condenar a una persona o para afirmar su inocencia, etc. Por otra parte, actualmente la presunción de inocencia diríamos que está más garantizada procesalmente que en los tiempos en que vivió Jeremy Bentham. También Bentham analizó lo que es el placer en relación con el utilitarismo, en relación con la ética, con la sociedad, y tiene una frase muy interesante al respecto. Dice: la naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Ellos nos señalan lo que tenemos que hacer. De forma general se puede decir que esto es cierto, lo que plantea Bentham, aunque hay casos en que esto no se cumple. Por ejemplo, cuando una persona tiene que realizar una operación quirúrgica porque es necesaria para su salud, y en ese sentido el dolor, aunque haya anestesia, está presente, por lo menos a lo mejor en el proceso posoperatorio o cuando sea, y en cualquier caso en pequeñas intervenciones que se tienen a lo largo de la vida, las personas pueden tener sufrimientos determinados, pero que son en beneficio de su salud también. En ese sentido, aunque de forma general se puede entender que efectivamente el dolor y el placer son lo que dirige nuestra vida, realmente esto no siempre se cumple, por lo que he comentado hace un momento. En cualquier caso, podemos decir que tiene frases que también realmente matiza cuestiones que no funcionaban bien en su época. Por ejemplo, hay una frase atribuida a Bentham que dice: los abogados son las únicas personas a quienes la ignorancia de la ley no los castiga. Aunque, por supuesto, tienen un relativo castigo en que pueden perder los casos y, diríamos, sufrir las consecuencias de esa pérdida de credibilidad, de prestigio, etc. Y en ese sentido, ese sería realmente el castigo.
En cuanto al ámbito del poder político, por ejemplo, Bentham dice que la tiranía y la anarquía nunca están muy distantes, en el sentido de que él quiere pues, un sistema legal ordenado, beneficioso para el conjunto de la población, para los ciudadanos, y por eso está en contra de cualquier anarquía, como por ejemplo el anarquismo que proponían los pensadores anarquistas como Bakunin, Kropotkin, Proudhon y otros muchos que estaban a favor de la eliminación del Estado. En ese sentido, Bentham pues se mantiene en la línea de apoyar el gobierno de los estados, los gobiernos estatales, porque son una garantía del cumplimiento de las leyes y del respeto de los derechos de todos, y también son la fuerza que tiene pues cualquier Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y que no haya pues un desorden continuado y generalizado que permita pues muchísimos robos, muchísimos problemas de todo tipo, de seguridad, etcétera. Por lo tanto, la anarquía sería como el desorden institucionalizado, de alguna manera, que es algo muy parecido a la tiranía, en la que el poder despótico, tiránico del dictador o del tirano, pues anula todas las libertades de los ciudadanos. Y la anarquía también, en cierto sentido, según Bentham, anula también las libertades ciudadanas por el desorden y el descontrol que existe en una situación de anarquía. Diríamos que en cuanto a las influencias que recibió Bentham, pues está muy influenciado, por ejemplo, por pensadores como Locke, como Stuart Mill, como Thomas Hobbes, etc. Pero diríamos que su legado más importante o más fundamental es precisamente el utilitarismo y sobre todo sus reformas legislativas para beneficiar a la gente que vivía en estado de pobreza, tanto personas adultas como sobre todo especialmente a los niños, que eran el sector de población que tenía más problemas de subsistencia si pensamos en los años 1800, 1810, 20, 1830, 1790, etc. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.